Bienvenidos amateos a un nuevo salmo, el Salmo 17. Estamos leyéndolo en la versión Palabra de Dios para Todos. Oración de David. Señor, escúchame, te pido que me hagas justicia. Atiende a mi llamado. Escucha mi oración, pues mis palabras son sinceras. Juzga tú a favor mío. Fíjate en lo que es justo. Tú has examinado mi corazón, estuviste conmigo toda la noche, me interrogaste y no encontraste nada malo en mí. Examinaste mis planes y no encontraste nada malo en ellos. Yo sí he obedecido lo que dijiste, no como otros. Evito seguir el ejemplo de los violentos. Sigue guiando mis pasos para que nunca resbale. Dios, te pido ayuda porque sé que me responderás. Escúchame, oye mi oración. Muéstrame tu amor fiel y maravilloso. Cuando atacan los enemigos, los que confían en ti buscan tu ayuda, y tú los salvas y los llevas a tu lado. Protégeme como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que tratan de destruirme. Sálvame de mis enemigos mortales que me tienen rodeado. Ellos no tienen compasión y se jactan de sus planes. Me persiguieron y me han rodeado para atacarme. Mis enemigos son como leones listos para devorar su presa y se esconden como leones para atacar a su víctima. Levántate, Señor. Enfrenta a mis enemigos y haz que se rindan. Con tu espada sálvame de esta gente perversa. Usa tu poder y sálvame de los perversos, Señor. Demuestra todo tu poder y expulsa de esta vida a esa gente mala. Dales a comer de la ira que tienes guardada, que sus hijos y hasta los hijos de sus hijos se llenen de ella. En cuanto a mí, yo hago lo correcto, por eso quedaré satisfecho cuando despierte y vea tu rostro. Amén. Es para mí un privilegio poder disfrutar este salmo junto con ustedes. El poder notar las travesías del alma de David, la teología de David, las esperanzas de David. David era rey, nos dice el libro de Deuteronomio que un rey debería de tener una copia de la palabra de Dios y todos los días leerla. Todos los días debería de estar leyendo la palabra el rey, porque este rey aquí en la tierra se sabía o se debería de saber que era un rey que estaba debajo de otro rey. Era un rey siervo, un rey vasallo, que tenía que cumplir con los planes del rey supremo. Y David nos empieza a mostrar, y más que a nosotros, ¿verdad? Hablando con su Dios, hablando con su Señor, le empieza a mostrar su corazón. En primera instancia vemos
esa preocupación que él tiene por sus enemigos. En nuestro contexto, por la gracia de Dios, muchas veces no estamos pensando en nuestros enemigos. Solamente cuando ocasionalmente nos tropezamos en nuestro camino con algún enemigo. Pero en la vida de David y en las actividades de David, él sí tenía que estar pensando continuamente en sus enemigos. Ya hemos comentado que los enemigos de David podían ser enemigos políticos en su misma corte real, o podían ser enemigos militares que lo rodearan. Y más aún, en la tristeza de la vida de David, nos damos cuenta de que aún de sus propios hijos surgieron dos enemigos que quisieron usurpar el trono de David. Esta es una de las primeras preocupaciones de David. Debemos nosotros de entender, tal como lo dijo el apóstol Pedro, que David era un profeta, que David hablaba y sus palabras que él emitía no eran solamente para sí mismo, sino que tal y como el ungido. Y nosotros debemos de saber que ungido significa Mesías, el Mesías. Entonces, muchas de las atribuciones que se hace a sí mismo David, nosotros podemos comprender por los contextos en su vida que eran más aplicables a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él dice que tú has examinado mi corazón y no encontraste nada malo en mí. Por supuesto que en la vida de David había muchísimas cosas malas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender ese texto si no encontraste nada malo en mí? Y él era un pecador. Pues hay dos cosas que podemos mencionar de manera específica en algunas de las causas que él estaba queriendo llevar a cabo. La construcción del templo, por ejemplo, ¿no? O sea, la construcción del templo no era una intención de orgullo, de vanidad en la vida de David, sino era un deseo profundo de su corazón de mirar el tabernáculo y de mirar que allí representa la presencia misma de su rey. Y dice, ¿cómo puede ser que yo viviendo en una casa acomodada, mi rey esté andando en tienda? Entonces tengo que construirle un hogar, tengo que construir una casa mucho más majestuosa que la mía, que soy un rey humano. Y entonces este motivo que tenía David, pues era un motivo correcto. Y Natán le dice, haz lo que ha venido a tu corazón. Dios está contigo. Pero después que Natán se está yendo, le dice Dios, no, regresa. Sí, yo estoy con él, pero tengo que decirle algunas cosas. Y cuando regresa le dice, tú no vas a construir el reino, el templo, porque tus manos están manchadas de sangre.
Era un rey guerrero, era un rey que tenía que estar enfrentando al enemigo continuamente. Entonces, lo que él puede hacer con ese motivo de construir el reino, pues era juntar los materiales, la madera, el oro, la plata, el bronce, todos los materiales que iban a ser necesarios para la construcción del majestuoso templo que hizo su hijo Salomón. En ese sentido es que podemos nosotros pensar que sus motivaciones no eran incorrectas, que sus motivaciones eran correctas y sus planes no había nada malo en ellos. Yo sí he obedecido lo que dijiste, no como otros. Pero también debemos darnos cuenta que nuestro Mesías, nuestro ungido, es Jesús. Y entonces estas palabras son aplicables a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sus enemigos lo cuestionaban, sus enemigos lo tentaban, sus enemigos estuvieron al acecho como el león está al acecho, así también. Tanto enemigos religiosos como los enemigos romanos estuvieron al acecho en la vida de Jesús durante toda su vida. Pero pues no hubo nada malo en Jesucristo. Y es así como nosotros podemos comprender que este salmo es aplicado a nuestro Señor Jesús. Yo sí he obedecido lo que dijiste. Otra verdad que menciona este pasaje, muy hermosa, es el trato de Dios para con sus hijos. Y dice el versículo número 8, protégeme como a la niña de tus ojos. Sí leía la Biblia David, porque precisamente esa es la promesa. Esa es la promesa desde el Antiguo Testamento. Los guardaré como a la niña de mis ojos, dice el Señor. Y en ese mismo pasaje dice palabras muy similares al Salmo 91. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. La experiencia del cristiano es la misma. Nosotros debemos de comprender que el trato de Dios para con nosotros es igual. Dios nos ve como la niña de sus ojos, nos trata como a la niña de sus ojos, nos protege. Fisiológicamente hablando, nosotros parpadeamos continuamente porque no queremos proteger nuestros ojos para que estén humedecidos, para que no se resequen, para que no entre ninguna basura. Nuestro Dios continuamente lo hace, protege, nos protege como su pueblo. Bien, pero hay otra verdad mayor, más grande,
que en esta versión no se nota de una forma muy clara, pero en la versión 60, Reina Valera 60, sí se nota muy clara. Solamente quiero mencionarla en esta versión. Dice, en cuanto a mí, yo hago lo correcto. Por eso quedaré satisfecho cuando despierte y vea tu rostro. Y en la versión 60 nosotros vemos una expresión que teológicamente es muchísimo más insinuadora, o mejor dicho, más directa respecto a lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas y el trato que Él quiere darnos. Salmo 17, versículo 15. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué hermoso, qué hermoso. Esto solamente Dios lo puede hacer en nuestras vidas. En esta tierra nosotros, al igual que David, sufriremos tribulaciones. Totalmente cierto. No tengamos duda de que sufriremos tribulaciones. Yo siempre he dicho que una de las palabras que me convenció de ser cristiano es que Jesucristo nunca me engañó, nunca me prometió algo en esta tierra que Él no vaya a cumplir. Especialmente en esto, de que en esta tierra viviremos tribulaciones. Él dice en el Evangelio, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nunca me prometió, como prometen muchísimos predicadores por allá, de que la vida en esta tierra será solamente de bonanza y será solamente de alegrías y de prosperidad. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es de acuerdo con las palabras que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mi esperanza está puesta en la roca de nuestra salvación. Que un día todos nosotros, los que confiamos en Jesús, nos levantaremos y despertaremos en su presencia, hechos a su semejanza. Que Dios les bendiga. Compartan este mensaje, que otras personas puedan escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Mis amateurs, que pasen muy buen día.